Señor secretario, cuenta, señor secretario. Gracias, presidente. Antes de eso, las actas de las sesiones 144, 145 y 147 se dan por aprobadas. Ahora sí, señor secretario, la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido una comunicación de la bancada del Partido Socialista, en virtud del cual informa que el diputado señor Osvaldo Andrade será reemplazado en esta sesión por la diputada señora Maya Fernández. Muy bien. Una comunicación de la bancada de Renovación Nacional, en virtud de la cual informa que el diputado señor Cristian Monker será reemplazado en esta sesión por el diputado señor José Manuel Edwards. Y se me anunció de la bancada del Partido por la Democracia que prontamente llegará una comunicación en virtud de la cual el diputado señor Ceroni será reemplazado por el diputado señor Campos. Eso es todo, presidente. El diputado Campos ya está acá. Sí. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Solo hacer un punto respecto de que nosotros como Comisión de Constitución solo hacer mención. ¿Me permiten escuchar al diputado Coloma? Diputado Coloma. Solo hacer mención que como es de su conocimiento y ha quedado claro durante el debate de este proyecto, hay la mayor intención para poder sacarlo, el mejor proyecto lo más rápido posible, y para eso fue que nosotros acordamos sesiones sucesivas mañana y tarde, lunes, martes, 2 veces el martes, 2 veces el miércoles y el jueves. Hoy día en la reunión de comité, este proyecto aparece en tabla para el día jueves, para ser votado en la sala. Esto requiere que lo despachemos hoy día, Hacienda mañana y se vote el jueves. Entonces, a mí me gustaría que, independiente que si lo sacamos hoy día, bienvenido sea, se respeten y ahí usted como presidente haga ver a la mesa lo relevante que es poder respetar los tiempos mínimos de discusión. Aquí todavía falta la esencia de lo que nosotros tenemos que ver como Comisión de Constitución, debatir acá, y vamos a estar, no me cabe duda, apurados y siendo apurados constantemente en el debate para poder sacarlo hoy día, para que alcance a ir mañana a Hacienda, para alcanzar a votarlo el jueves, para el solo efecto de hacer el punto político de que se vote esta semana, porque lo contrario pasa presupuesto. Nosotros felices de que pues, salga lo más rápido posible, pero si había un acuerdo de sesiones mínimas para poder debatir, entre otras cosas, el tipo penal y un montón de temas que nos faltan, lo mínimo es que, como usted como presidente, haga ver este punto a la mesa y no que por salir una sesión antes podamos no debatir en profundidad, porque muchas veces por apurarnos pueden salir errores que pueden ser caros después cuando se aplique la ley. Gracias, presidente. Diputada Turres. Solo sumar que además todos, o no sé si todos, pero varios tenemos comisiones después de las 6 de la tarde que son igualmente importantes. Entonces, siempre que hacemos estas sesiones hasta total despacho, no significa dejar de asistir a otras comisiones y de poder darle la tramitación que requiere cualquier proyecto de ley. Entonces, me sumo absolutamente a lo que plantea el diputado Coloma. Está bien, todos tenemos la mejor de las voluntades en participar en todas las sesiones que sean necesarias, pero hagámoslo dentro de márgenes que nos permitan cumplir nuestra función en forma acabada con todas nuestras obligaciones. Así será, diputados. La verdad que el acuerdo de las bancadas respecto a incluir en tabla el jueves este proyecto en sala entiendo que es una tabla tentativa, que no es obligatoria para nosotros. Nosotros nos sentimos obligados a ello. Y rige simplemente el acuerdo que tuvimos al inicio con el Ministerio de Economía en torno a regular la prioridad que tiene de acuerdo a las necesidades que tiene esta comisión y no externamente. Así que vamos a continuar de la misma manera como lo he hecho, dando el debate correspondiente y votando, porque para eso hemos el horario previamente fijado. No va a sufrir ninguna alteración y simplemente nos vamos a dedicar con mucho entusiasmo a nuestra función. Señor secretario, corresponde entonces continuar con la discusión del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley número 211 de 1973,
que fija normas para la defensa de la libre competencia, boletín número 9950-03, que tiene urgencia calificada de discusión inmediata. Asisten a esta sesión, y aprovecho de saludarlo, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Luis Felipe Céspedes, junto a sus asesores, don Jorge Grunberg y don Pablo Verasaluce, y también al fiscal nacional económico, señor Felipe Irrarázaval. Solo que quiero que quede muy bien. Tenía razón de que antes 5 minutos de haber sido ahí de la sala. Para que después dice que señor secretario, ¿dónde quedamos en la votación en el día de ayer? Presidente, si bien entramos al debate en el numeral 17 del artículo primero, quiero ser presente que en el caso del numeral 16 se quedó una indicación del diputado señores Chaín y Zafirio, que figura en la página 47 del comparado. Página 47. La cual, para efectos registrales, ha sido retirada por sus autores. Ah, la que eliminaba... respecto de la historia de la ley, ¿por qué la retiramos? Porque creo que es importante que quede en acta. Porque la verdad es que quedamos satisfechos con la posibilidad de que eso se pueda impugnar, digamos, en virtud de el procedimiento contencioso, ¿ya? Ex post. O sea, está bien, o sea, es cierto que no se va a poder presentar recurso de revisión extraordinario, revisión especial ante la Corte Suprema para efecto de no dilatar el proceso de control de operaciones de concentración, pero que efectivamente después se puede impugnar si es que hay alguna norma que se siente infringida por parte de algún interesado ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia en virtud del procedimiento contencioso. En ese entendido, digamos, de que es impugnable por vía indirecta, digamos, esa resolución, nosotros la retiramos. Muy bien, queda retirada entonces. Presidente, señor secretario, nos corresponde trasladarnos a la página 50 del comparado nuevo que se les ha entregado. para que las futuras generaciones citen a Fuad Chaín. Página parece 50 que es la del idea. comparado, diputado. Página 50. Estábamos debatiendo la indicación que figura con el número 7 en la columna de la derecha, que es de la diputada Fernández y los diputados Ceroni, Chaín, Cornejo, Gutiérrez, Zafirio y Soto, que es para modificar el numeral 17 del siguiente modo, que es para reemplazar el literal A por el siguiente. Artículo 39 bis. El que intervenga en alguna de las conductas previstas en la letra A del artículo 3 podrá ser eximido de la disolución contemplada en la letra D del artículo 26 y obtener una exención de la multa contemplada en la letra C del precitado artículo, en su caso, cuando aporte a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de los responsables. Muy bien, ofrezco la palabra sobre esta indicación que tiene que ver con la relación compensada y la eliminación de los beneficios que podrían favorecer al segundo delator, por así decirlo. Creo que es el nombre técnico que tiene, al segundo delator. Segundo, tercero, claro. Se aclaró en la sesión anterior de que los beneficios para el segundo también se pueden extender a otros más. Y esta indicación claramente tiene la idea matriz de concentrar el beneficio de ser eximido de la sanción de disolución de la persona jurídica y de la exención de la multa solo para el primer delator, fortaleciendo en ese caso el incentivo. Diputado Hugo Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. No, solo una consulta al Ejecutivo. ¿El Ejecutivo está de acuerdo con que el segundo, entre comillas, delator esté beneficiado? ¿Sí? ¿El tercero y el cuarto también? Para un poco, como se habla como Maya habla que también el tercero, cuarto, quinto y sexto, entonces, si es así, entonces yo creo que ahí hay que hacer una rectificación, pero quisiera escuchar al Ejecutivo en el punto, presidente, si es posible. Bueno, le vamos a ofrecer la palabra al ministro Luis Felipe Céspedes. Gracias, presidente. Acá hay distintos beneficios y costos y beneficios en cada una de las distintas alternativas. Nosotros habíamos planteado inicialmente que al segundo delator se dejara un margen de acción a la Fiscalía respecto del monto al cual se le podía rebajar la multa. En el transcurso del debate nos parece que es conveniente el que se aclare en primer lugar que solamente se llega hasta el segundo. Tal como explicó el fiscal nacional económico ayer, al parecer de la lectura perdón, como señaló el diputado Chaín y fue confirmado por el fiscal nacional económico,
de la lectura de la ley no queda claro de que sea hasta el segundo. Esa ha sido la interpretación y digámoslo así, la reglamentación que la Fiscalía Nacional Económica ha emitido. Pero nos parece importante asegurarlo, dejarlo claro en la ley. Nos parece también que es mejor dejar un límite máximo a la posible disminución de la multa hasta un máximo de un 50%, que es lo que existe actualmente. Nos parece que eso ya actúa de buena forma en el sentido de que la base sobre la cual se calcula este 50% es una base hoy día que va a ser muchísimo más alta. Recordemos que estamos pasando un tope máximo de multas de 30.000 UTA al doble del beneficio económico obtenido por los infractores o el 30% de las ventas. Entonces ya el cálculo en sí mismo de la multa aumenta. Y lo otro que nos parece importante aclarar es de que sea el 50% de la multa que de otro modo habría sido solicitada. Hoy día en la ley no dice exactamente eso, dice de la multa solicitada para los demás ejecutores de la conducta que no pueden acogerse a los beneficios de este artículo. Entonces nos parece también que es importante que esté relacionado con la multa al cual se le podría haber aplicado a este infractor. Yo creo que con esas precisiones nos parece que podríamos tener un mecanismo que genere el incentivo adecuado, en tanto la reducción de la multa es hasta un 50%, puede ser menos, puede ser cero, pero solamente al segundo, y se calcula sobre un monto que en este caso es ciertamente mayor al que hoy día tenemos en la ley. Ministro, ¿me pidió la palabra, diputado? Diputada Maya Fernández. A propósito de lo que ha dicho el ministro, también me gustaría saber qué le parece al fiscal nacional esa propuesta que ha hecho el ministro, dado que nosotros no éramos partidarios y que el beneficio solo en el caso primero y no el segundo, dado que también a veces tenemos dos empresas grandes que se coluden y tener beneficio las dos, pero me gustaría saber, porque entiendo además que es usted que lleva adelante los casos, me parece que también su experiencia es importante escucharla acá. Muchas gracias. Señor fiscal, tiene la palabra. No, a mí me parece bien la precisión del Ejecutivo en el sentido de restringirlo a dos, y me parece también bien la disminución de discrecionalidad respecto al monto en un porcentaje en relación a lo que habría obtenido si no se hubiera delatado. Diputado Fuachain. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer al Ejecutivo la buena disposición para poder acoger parcialmente, pero de manera muy significativa, la propuesta que habíamos hecho con la diputada Maya Fernández, el diputado Soto y otros diputados. Y quería preguntarle si ustedes tienen una propuesta de redacción de eso. ¿Ah? ¿Está ahí? Perfecto. Hay una propuesta de redacción. Revísalo. Muy bien, parece que la comisión, por lo menos los que firmamos la otra indicación, nos abriríamos a la posibilidad de considerar esta limitación para el segundo, solo para el segundo delator. Está bien. Sí, si les parece, están revisando la indicación los colegas. Den vuelta los teléfonos, chiquillos. Den vuelta los... No, están sacando fotografías. Diputados. Este tema ha sido, ministro, este tema ha tenido alguna notoriedad pública, sobre todo respecto al cartel del papel, puesto que al aplicar este incentivo al segundo delator, la recaudación o el castigo en cuanto a multa es muy bajo y no se condice con el perjuicio económico que habrían causado a los consumidores o la utilidad que habrían obtenido de manera indebida. De acuerdo a los antecedentes que tenemos, se dice que en el cartel del papel las ganancias que obtuvieron las empresas coludidas fue alrededor de 480 millones de dólares y las multas que pueden cursarse serían un total de 16 millones de dólares. Entonces ahí claramente aparece como un beneficio desprovisto de todo fundamento. Y ese es el problema fundamental del análisis que ha hecho la Comisión. Con los cambios que se están proyectando, donde ya la base de la multa es muy distinta y va a alcanzar niveles bastante altos, lo que se refiere al castigo en el ámbito administrativo, que es básicamente la multa, se entiende ser más proporcional que como está actualmente.
y por eso yo también voy a suscribir la indicación. Ahora, quisiera hacer una consulta al fiscal. Sí. ¿En qué casos la Fiscalía busca entregar... Colega. ¿En qué casos estoy hablando? ¿En qué casos la Fiscalía ofrece un incentivo al segundo delator, toda vez que cuando ofrece el incentivo al primer delator, tiene que darle ese beneficio solo cuando los antecedentes que va a proporcionar tienen que conducir a acreditar la conducta colusiva y también identificar a los participantes? De acuerdo al diseño de la ley, bastaría, digamos, con los antecedentes que proporciona el primer delator para configurar la falta y sustentar el requerimiento y también la sentencia. ¿Cuáles serían las razones en ese caso en que se abriría la Fiscalía a antecedentes adicionales, puesto que no los necesita? Si ya con los que obtiene de la primera delación bastaría para sustentar la acusación. Ahí aparecería probablemente como un ofrecimiento de un beneficio que no sería comprobadamente útil para sustentar la condena, porque bastaría con los antecedentes proporcionados por el primer delator, que sí se lleva el beneficio principal, que es el 100% de la exención. Muchas gracias, señor presidente. Mire, lo que hace la Fiscalía es simplemente ver que se cumplan los requisitos del artículo 39 bis, que contempla el mecanismo. Y ahí, como usted bien citaba, se requiere proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables que representen, y aquí, un aporte efectivo a la constitución de elementos de prueba suficientes para fundar un requerimiento ante el tribunal. Entonces, puede ser que no estén o que haya que buscar más que eso. De hecho, siempre la Fiscalía hace una investigación adicional donde completa otro antecedente, porque la delación en sí no es un borrador del requerimiento. El borrador del requerimiento es más que la delación, en el sentido que hay mayor nivel de investigación. Y respecto al segundo, es que aporte elementos adicionales a eso, que también nosotros hemos entendido que tienen que cumplir con estas características, ¿no? De ser precisos, veraces y comprobables. Y obviamente, esos elementos adicionales no pueden ser los mismos que aportó el primer delator, ¿no? Porque como es un cartel, es evidente que pueden tener los mismos antecedentes, pero tiene que aportar algo más o distinto o adicional a lo que aportó el primer delator. Vamos, diputado Edwards. Sí, yo quería preguntarle al fiscal porque... Sí, pero quería preguntarle porque acá en lo que veo en la indicación, habla solamente de las multas. Acá no se habla sobre la sanción penal, la posibilidad de cárcel para el segundo. Entonces, ¿usted consideraría que sería bueno que consideráramos la parte penal o solamente la multa? Eso está en otra disposición, me parece. Eso está, ¿sí? Colega, eso está al final de este proyecto, en las normas del Código Penal. Está bien, pero y me gustaría... están separadas, digamos, no las vamos sí. a discutir en este punto. Está bien, pero podría preguntarle porque me interesa la disposición general, que es lo que viene el fiscal. Sí. Que el fiscal repita lo que dijo en economía cuando estaba el diputado Edwards, que es una parte de economía, eso lo discutimos latamente ahí. Señor fiscal, ¿puede contestarle la pregunta al diputado Edwards? Mire, yo creo que es una decisión que tienen que adoptar ustedes, digamos, hasta qué punto se le hace más atractivo el camino al segundo delator o no. Con la foto actual, al segundo delator tiene obviamente una rebaja en relación con la multa, pero no tiene un blindaje en relación al procedimiento penal o criminal, si es que se activa ese procedimiento. Entonces, claro, si se hiciera simétrica la regulación en el mundo penal respecto a esto, obviamente el segundo delator tendría más beneficio para apretar el botón y declararse segundo delator. Ahora, como está aquí, eso no es así en el sentido de que no tiene el blindaje penal. De nuevo, es respecto a un procedimiento eventual, porque es si la Fiscalía considera que el caso amerita llevarlo al mundo criminal. Entonces, yo creo que las dos opciones son técnicamente válidas, digamos. Pero vamos a pedirle que conteste el fiscal primero. A ver, presidente, es muy importante que los diputados podamos preguntar las legítimas dudas que tenemos sin importar lo que opine el diputado Chaín. Usted tiene que poner orden para poder preguntar.
Puede preguntar y puede responder el fiscal. ¿Necesita agregar algo a su respuesta, fiscal? De nuevo, yo creo que si ustedes quieren fortalecer más el mecanismo de relación compensada para el segundo, es mejor hacerlo simétrico a lo que es el mundo del Tribunal de la Libre Competencia. Si no es así, bueno, se pueden permitir, digamos, que no sea simétrico, y ahí los incentivos para hacer el segundo van a ser distintos, van a bajar en relación con el escenario anterior. Está muy claro. El ministro me ha pedido la palabra. Sí, no, solo para señalar que efectivamente acá nosotros hemos sido muy claros respecto de que en el caso de la pena de cárcel solamente aplica para el primero, porque nos parece importante fortalecer. De hecho, nuestra posición de mantener el 50% máximo de la reducción de la multa, en este caso, creemos que es consistente con el hecho de que se establece que al segundo, en el caso de las penas de cárcel, no se le exime, y por lo tanto se genera un conjunto de incentivos que operan en la dirección correcta. Y el hecho que sea el 50%, además, dice relación con la lógica de que llegamos hasta un máximo de multa del doble del beneficio económico, y por lo tanto la multa que se le aplica al segundo podría ser equivalente al beneficio económico, y por lo tanto nos parece que queda consistente en términos de que acá se castigue fuertemente la colusión. Muy bien, vamos a someter a... ¿Tú estás pidiendo la palabra? Solo por moción de orden, yo creo que sería bueno que le puedan mandar copia del acta de la Comisión de Economía al diputado, ya que como la parte no participó, que repetir el debate, que le enviemos copia del acta, presidente. A ver, diputado Coloma. Sabe que con todo respeto, la Comisión de Constitución hemos tenido un clima mínimo. Yo le pido al diputado, por intermedio suyo, el diputado Chaín, que modere su vocabulario. Aquí no podemos entrar en la base de agredir a alguien que piensa distinto. La esencia del Parlamento y de esta comisión. Por lo tanto, si hay problemas personales, que no se lleven a esta comisión, que uno pueda preguntar libremente, y ahí le pido a usted, presidente, que haga la moción de orden, porque si lo contrario, nos va a interrumpir cada vez a cualquier diputado que haga algo que no le parece, se va a transformar en un desagrado esta sesión, presidente. Muy bien, el diputado Edward tiene derecho a hacer todas las preguntas en iguales términos que el resto. Igual que no hay una limitación en cuanto a su participación. Muchas gracias. Ahora procedamos a tomar votación. Y yo pido que se elimine del acta lo que acaba de señalar el diputado Chaín, porque creo que es una falta de respeto hacia el diputado Edwards. Y no me parece que sea lo correcto. Estoy hablando, diputado, tengo la palabra. Chaín, está hablando, y no me parece que sea correcto ese tipo de ironías o agresiones entre nosotros. Si usted quiere decirlo eso, dígalo por favor afuera de la sala de esta comisión. Colega, si me permiten... No, presidente, si perdón, que yo lo digo personalmente. Pero diputado presidente, Chaín. no, yo lo digo personalmente, quiero preguntarle qué cosa ofensiva he dicho. Solo he dicho que a mí me parece, por un tema de procedimiento, que hay cosas que fueron latamente debatidas en otra comisión, de la cual el diputado formó parte, o forma parte, y que a mí me parece que estar reiterando cada una de esas cosas atenta contra lo que hemos dicho acá, de tratar de darle una tramitación expedita a esto. Lo he dicho como una moción de orden. Ahora, si el diputado quiere hacer las preguntas, yo no he cuestionado que haga las preguntas. Solo que me parece insólito, de verdad, que alguien que participó en todo un debate de una comisión quiera reiterar exactamente el mismo debate acá en la Comisión de Constitución, en la cual no pertenece, además. Bueno, yo insisto que el diputado Edward tiene todo el derecho a hacer las preguntas que les parezca pertinentes en los mismos términos que el resto. Y ese es un derecho que todos tenemos y tenemos que respetarlo. Las apreciaciones que pueda tener un diputado simplemente son su postura, pero usted, diputado, tiene todo el derecho de intervenir y nosotros estamos tratando de legislar en términos bien complejos, porque con un tiempo muy acotado, y por tanto, si las preguntas tienen relación con los temas que nos interesan, bienvenidas sean. Yo les pediría que pudiéramos... Sí, diputado Eduardo. Mire, presidente, No, yo le lo que pasa agradezco... es que eso ocurre cuando se hacen referencias yo le personales. agradezco... Bien. Lo que pasa es que en la Comisión de Economía hubo debates en los cuales uno puede haber ganado una postura o haber perdido una postura. Y uno, cuando tiene una idea y cree que es lo mejor para Chile, tiene que volver a decirla. Pero lo que sí es que aquí tiene que haber consecuencias, especialmente del diputado Chaín. Si el diputado Chaín perdió algunas indicaciones en la Comisión de Economía y su postura es que no se puede repetir el debate en la Comisión de Constitución, yo le pido que retire todas las indicaciones de las acciones de consumidores, porque ya fueron presentadas y sería repetir el debate. Entonces, si vamos a tener un criterio, que sea para todos. A ver, yo ya expliqué el criterio, que todos tienen derecho a hacer las preguntas que les parezca pertinente y también presentar indicaciones sin limitaciones. Y ahora vamos a someter a votación una indicación que nos tiene ocupados desde ayer.
Señor secretario, hay una indicación que tiene el respaldo de varios diputados y entiendo del acuerdo, ¿a quién nos va a decir el secretario? La que acaba de proponer el ministro. ¿Todos la tienen en sus manos? ¿Todos la conocen? ¿Sí? Presidente. Pero todos la conocen. La otra la retiraríamos los diputados Fernández, Chaín, No está el Soto, diputado etcétera. Ceroni. El diputado Si Ceroni aprobamos no está. esta, entonces sería rechazada por ser incompatible. ¿Sí? Hay que darla por rechazada porque el diputado Ceroni no está no para está para retirar la retirarla. indicación. ¿Les parece la leemos? ¿No? Exactamente. Muy bien. Procede a tomar votación sobre la Primero- indicación. ¿Les parece por unanimidad, colegas? ¿Sí? Sí. Espere, déjeme Muy tomar bien. la... Presidente. Previamente anuncio de que el diputado señor Farcas será reemplazado en esta sesión por la diputada señora Loreto Carvajal. Para efecto de la Bienvenida votación. para poder ser incluida dentro de la votación. Entonces, Queda aprobada por unanimidad entonces la indicación. Campos, Chaín, Coloma, Cornejo, Carvajal, Gutiérrez, Edwards, Zafiro, Soto, Esquella, Soto. Entonces, presidente, la indicación está aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. Muy bien. Por la misma votación se dará por rechazada la que figura en la letra A. La que habíamos presentado Fernández, ¿sí? Sí, porque no está el diputado Muy Ceroni bien. para retirarla. Queda rechazada por la misma votación. Sí. Es que incompatible con esto. Presidente, hay que trasladarse a la página 52 del comparado. Muy bien. 52. Los mismos diputados que formularon la indicación a la letra A formulan una indicación que figura como letra C, que es para reemplazar el literal F por el siguiente, letra F. Reemplázase su inciso quinto por el siguiente. ¿La B se entiende rechazada, perdón? Perdón, diputado. La B la entendemos rechazada, elimínese la E, perdón. También por rechazada, porque es incompatible con lo que se aprobó recientemente. Muy bien, gracias, diputado. La letra C, entonces, es para reemplazar el literal F por el siguiente. F, reemplázase su inciso quinto por el siguiente. En su requerimiento, el fiscal individualizará a cada interviniente en la conducta que haya cumplido con los requisitos para acceder a cualquiera de los beneficios a que se refiere el inciso primero. Si el tribunal diere por acreditada la conducta, no podrá aplicar la disolución o multa a quien haya sido individualizado como beneficiario de una exención, salvo que se acredite durante el proceso que dicho acreedor fue el organizador de la conducta ilícita, coaccionando a los demás a participar en ella. Diputado Chaín. Solamente señalar que esta modificación justamente era para hacerla coherente con lo que habíamos planteado en la indicación que retiramos y por lo tanto pierde sentido ya con la indicación que acabamos de aprobar y más bien lo que debiéramos hacer es mantener el texto de la Comisión de Economía porque ese texto es coherente con la propuesta que fija un límite de multa para el segundo delator. Entonces yo creo que hay que entenderla por rechazada también esta indicación. Tiene toda la razón, diputado, la entenderíamos por rechazada porque es incompatible con lo que acabamos de resolver. Ok. Presidente, hay que trasladarse a la página 59 y siguiente, en que figura una indicación al numeral 20. A ver. Previo a eso, quisiera que diéramos por aprobado por unanimidad el resto del numeral 17 para efecto de Del numeral 17, que contempla que lo que todo lo que nosotros no hemos discutido. Ujú. ¿Sí? ¿Qué artículo es? No. La indicación que aprobamos se refería a la letra E del numeral 17. Demos por aprobado el resto del numeral El 17. resto del numeral. Ujú. Que viene como aprobado en economía. Ujú. ¿Sí? Diputado Coloma. El procedimiento, solo que nosotros estamos votando solo las indicaciones, por eso no sé si sea necesario referirnos al resto del articulado, Si alguien quiere- o sea, el resto del artículo, siendo que estamos viendo solamente las indicaciones propuestas. ¿Es necesario o no es necesario? Perdón. No es necesario. No es necesario. Nosotros acordamos, entiendo, al inicio de la votación que íbamos a Sí, aprobar para- el texto de economía, salvo en lo que hubiera indicaciones en sentido contrario. Y esa sí la íbamos a tomar a votación. Ok. Entonces debe entenderse aprobado
todo aquello que nosotros nos hemos modificado en la medida que viene de la Comisión de Economía. Perfecto. Sí. Presidente, entonces, ¿A dónde vamos ahora? nos encontramos en el numeral 20, página 59 del comparado. Hay una indicación de los diputados Ceroni y Farcas para incorporar este numeral 20 en el artículo 48 que se contempla ahí, inciso tercero, luego del punto aparte, que pasa a ser seguido el siguiente texto. Sé los agentes económicos participantes en una operación de concentración. Ahí debe ser un Sí, los agentes. Sí, los agentes económicos participantes en una Página operación... 60, colega. Participantes en una operación de concentración dedican su giro a la explotación comercial de uno o más productos que integran la canasta básica familiar y como resultado del cálculo señalado en el inciso anterior, estos abarquen o dominen una posición superior al 50% del mercado correspondiente a su giro. Dicha concentración no será autorizada por la Fiscalía Nacional Económica. A su vez, si para estos casos el reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo fija umbrales bajo el límite señalado, regirá este último. No está ninguno de los autores de la indicación. ¿Qué opina el Ejecutivo? Son los que no- Página 60. del comparado. A nosotros, Indicación de los diputados Ceroni y Farcas. presidente, nosotros Son más adelante. como Ejecutivo hemos trabajado fuertemente en presentar una iniciativa que nos parece que avanza de manera decidida en lo que es el fortalecimiento de controles para la libre competencia, para fomentar la libre competencia. Nos parece que el establecer un régimen obligatorio en materia de fusiones precisamente lo que hace es fortalecer la posibilidad de establecer medidas de mitigación que permitan asegurar que los niveles de concentración que se puedan dar en un mercado no afecten la libre competencia. Por lo tanto, nos parece que la iniciativa del Ejecutivo en términos del control obligatorio de fusiones prevé situaciones de las cuales estos diputados tienen preocupación. Nosotros compartimos la importancia de fortalecer la libre competencia, de fortalecer el funcionamiento de mercado, que las concentraciones que se den en los mercados no lleven a posiciones que entorpezcan la libre competencia, pero nos parece que el sistema que hemos propuesto en términos de régimen obligatorio, en donde la Fiscalía va a tener que analizar caso a caso los mercados, nos permite asegurarnos de que ese análisis va a ser realizado de la manera correcta. El hacer, digámoslo así, una legislación especial respecto a un número mágico que podría ser el 50%, nos parece que podría complicar el funcionamiento en determinados mercados y por lo tanto creemos que es mejor, entendiendo el objetivo de esta indicación, la propuesta del Ejecutivo en lo que dice en relación con la institucionalidad. Y por lo tanto nos parece que es mejor no aprobar esta indicación. Diputada Turres y diputado Edwards. O sea, en resumen, a su juicio, atendido como queda en definitiva el proyecto, porque insisto, no lo estamos viendo completamente, ¿este daría satisfacción de alguna manera o pone algún límite para efectos de la concentración? Porque también eso va a quedar un poco al criterio del fiscal nacional que hay en el momento, el determinar cuándo se produce o no un exceso de concentración, porque todo va a depender del número de participantes o de oferentes en ese mercado. O sea, en el fondo es no poner límites por la ley, sino dejarlo al criterio fiscal nacional económico. Ok. Diputado Edwards. A mí me parece muy bien la argumentación. Ahora, como es un número tan alto, que es la mitad del mercado de que estamos hablando, ¿usted nos podría dar como algún ejemplo más o menos concreto de alguna situación en que podría interesarnos que una industria esté con una operación de concentración se permita para más del 50% del mercado? Porque me cuesta visualizarlo. Yo por lo menos tendría una tendencia a probar esto, porque el número es tan alto que... Entonces me gustaría ver qué ejemplo concreto se podría dar para entender un poco mejor esto. Muy bien. Diputado Daniel Farcas. Presidente, la verdad es que cuando pensamos esta indicación, lo hicimos en función de lo que conversamos incluso con usted, de ver que los mercados dominantes efectivamente siempre existen y siempre hay una empresa o un actor que puede tener un rol preponderante, pero que lamentablemente existan pocos actores y en muchos casos oligopolios consolidados hace casi imposible que los pequeños puedan ingresar a los mercados. Y por otro lado,
es un caldo de cultivo para la colusión inevitablemente. Y así lo hemos visto, y la verdad es que es muy importante acá la opinión tanto del fiscal como del ministro, pero el hecho que estemos discutiendo este tema yo creo que tiene que ver también con que efectivamente llegó un momento en el cual es necesario que los que creemos en el libre mercado defendamos efectivamente un sistema en el cual haya competencia y no consolidemos el oligopolio y el país de los tres. 3 farmacias, 3 supermercados, 3 multitiendas. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Chaín. Presidente, no, yo creo que lo que busca esta indicación es claramente pasar a una lógica de cuota de mercado, con tope de cuota de mercado. Y a mí me parece que cuando se reduce a efectivamente la canasta básica familiar, cuando el tope es bastante alto, el 50%, no es una cosa extraordinaria, pero por ejemplo, en el caso de si se hubiesen fusionado las empresas avícolas que fueron sancionadas por el cartel de los pollos, claramente estaría sobre su umbral, ¿no es cierto? En el caso del papel higiénico, si es que se planteara una fusión también entre las dos empresas que se ocurrieron ahora, también claramente estaría sobre el umbral. Así sucesivamente. Yo creo que evidentemente es difícil, ¿ya?, que se apruebe, al menos pura y simplemente, ¿ya?, una operación de concentración entre dos empresas que van a tener más del 50% del mercado, ¿ah? O sea, al menos pura y simplemente yo creo que me cuesta imaginarlo, ¿no es cierto?, sin que existan unas medidas de mitigación. Y por lo mismo esta norma no creo que llegue a ser una incomodidad mayor, que genere una camisa de fuerza, ni mucho menos, y más bien puede ser sí una señal de que le vamos colocando cierto límite a la concentración económica también en la ley, no solo a través de la posibilidad del control preventivo de las operaciones de concentración que estamos regulando en el título 4. ¿Ya? Yo, en principio, sería partidario de apoyar la indicación. Ministro, en el mismo sentido, efectivamente lo hemos conversado con el diputado Daniel Farca y algo habíamos hablado al inicio de estas sesiones respecto a la posición dominante de aquellos actores económicos que tienen una cuota muy determinante dentro de los mercados, que es el problema de fondo que tiene nuestro país. Porque tiene razón el diputado Chaín. Si todas estas empresas que se coluden, el día de mañana se fusionan, ya la colusión se va a institucionalizar, porque ellos van a tomar por sí solos la decisión que puede ser de subir artificialmente los precios o distribuir el mercado de manera que más les convenga a ellos. La norma establece como parámetro para el fiscal buscar que las fusiones no reduzcan la libre competencia. Y sin duda, cuando dos empresas que se van a concentrar o fusionar y van a tener una cuota superior al 50% del mercado de que se trate, sin duda van a reducir la libre competencia. Yo creo que es per se el efecto que se produce, per se, porque ciertamente va a limitar en gran parte la acción de todos los demás. Y creo que es una conducta que nosotros hemos evaluado durante mucho tiempo el comportamiento en muchos mercados y se produce en la realidad, en este artículo de primera necesidad, inevitablemente una convergencia hacia ese objetivo. Yo también me inclino a apoyar esta indicación. Diputado Coloma. Gracias, presidente. A mí también, la verdad es que me parece una buena indicación. Solo hacerle una consulta, no sé si al diputado mocionante o al Ejecutivo, porque aquí se está limitando a los productos que integran la canasta básica familiar. ¿Y qué pasa si lo dejamos abierto en general? Yo no sé si es que hay algún tipo de mercado que requiera el 50+1. Yo entiendo cuál es el fin de la canasta básica, pero ¿qué pasa si uno va un poco más allá y uno no permite fusiones que superen el 50% del mercado en general en el mercado? Porque de lo contrario también va a ser bien raro que va a depender si un producto entra o no entra a la canasta básica familiar para saber si va a poder o no va a poder acogerse o no, o quedar impedido de esta fusión. Muy bien, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo y después vamos a proceder a votar. Señor presidente, nosotros reitero la posición del Ejecutivo. A nosotros nos parece que con la institucionalidad que estamos generando, que nos va a permitir hacer análisis de mercado por mercado, de forma tal, recordemos que no es solo la institucionalidad en términos de lo que es los que son un control obligatorio de fusiones, sino también los estudios de mercado. Vamos a poder realizar análisis de mercado en particulares y promover aquella legislación y normas que nos permitan asegurar el fortalecimiento de la libre competencia. Yo quiero de nuevo señalar que acá la Fiscalía Nacional Económica cumple el rol de velar por la libre competencia. No es que el fiscal de turno tenga alguna u otra. Acá la Fiscalía Nacional Económica cumple con el rol de establecer y velar por la libre competencia. Que obviamente todas las señales que nosotros demos respecto a ese fortalecimiento son fundamentales, pero nos parece arriesgado
el fijar un monto, un número mágico, en donde efectivamente uno podría fijar el límite máximo para la participación de una empresa. Nos parece que lo que tenemos que promover es la libre competencia y por lo tanto la libre entrada de actores, el fortalecimiento de lo que puede hacer el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, lo que sea la tensión competitiva que se da en un mercado. Y creo que hay criterios de eficiencia muchas veces que pueden ser contrarrestados con la entrada de actores. De otra forma podríamos vernos en un entorpecimiento, creo yo, sin analizar con un gran detalle el mercado en particular de la actividad económica. Y nosotros también acá tenemos que velar por el fortalecimiento del funcionamiento de los mercados. No significa esto que nosotros estemos generando condiciones para el surgimiento de una actividad económica, de un mal funcionamiento de la actividad económica. Todo lo contrario, creo que lo que hemos hecho es dar muestras de lo anterior. Nos parece que el pasar una norma de este tipo lo que nos generaría podría ser potenciales problemas al funcionamiento de los mercados, entendiendo claramente que el objetivo del Ejecutivo es que funcione de la mejor forma posible. Pero de nuevo, establecer un límite máximo podría generar problemas y yo quiero ser muy claro respecto a esto, que esto es un tema muy importante. Y que por lo tanto nos podría generar una señal económica muy negativa para el funcionamiento. Diputado Farca y diputado Cornejo. Presidente, con respecto a la pregunta que anteriormente hacía el diputado Coloma, solo decir que en realidad la jurisprudencia internacional hace que siempre parta en la canasta familiar, así fue en otros países del mundo como en Estados Unidos e Inglaterra. Pero escuchando al ministro, y si a usted le parece, presidente, podríamos también pedirle al Ejecutivo que a lo mejor redacte una indicación que vaya en el sentido y el espíritu de esta, pero que también cautele el interés que el ministro está expresando. Pero el ministro no ha dicho que está de acuerdo con la idea matriz de esto. El ministro ha dicho que no está de acuerdo en que se fije un parámetro absoluto. Es difícil que pueda irnos sugerir una propuesta distinta, digamos. Presidente, respecto a lo que plantea el diputado Farcas, me parece importante analizar este tema. Y lo que como Ejecutivo estamos en condiciones de ofrecerle a esta comisión es un trabajo que nos permita analizar este tema y ver en concreto qué medidas podríamos tomar para mitigar efectos potenciales de concentración de mercado. Toda la disposición del Ejecutivo a hacerlo, pero analizando todos los pros y los contras que este tipo de acciones podría tener. Nosotros planteamos todo nuestra voluntad de hacerlo. Diputado Cornejo. Presidente, yo no he participado de esta indicación, pero tengo una duda. En la primera parte, la indicación establece por ley... Perdón. ¿Se fue? ¿Renunció el presidente? No, está escuchando. Estamos escuchándolo atentamente, diputado. No, digo que en la primera parte de la indicación señala que los agentes económicos participantes en la operación de concentración y como resultado del cálculo señalado en la inciso anterior, estos abarquen una opinión superior al 50%. Eso es lo que va a establecer la ley. Sí. Pero acto seguido le entrega la facultad a la autoridad administrativa que por reglamento modifique lo que vamos a aprobar en la ley. Me parece raro, porque podría la Cámara aprobar el 50% y mañana el Ministerio de Economía, que puede ser el actual ministro, el actual gobierno u otro, establecer el 10%. Y estaríamos permitiendo que la autoridad administrativa vía reglamento modifique lo que vamos a aprobar por ley. Me parece que tiene un problema la indicación, creo, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Le vamos a ofrecer la palabra al diputado Daniel Farcas respecto de la facultad que se le da al Ministerio de Economía para fijar por reglamento umbrales bajo el límite del 50% que plantea la primera parte del artículo. ¿Cómo se concilian ambas cosas? Gracias, Diputado presidente. Farcas. Gracias, presidente. La verdad es que cuando trabajamos esta idea, evidentemente había excepciones y pudiesen haber algunas que en algún momento o en alguna región en particular o por alguna situación específica requirieran que el reglamento lo autorizara, pero obviamente si hay que mejorar la indicación estamos obviamente dispuestos a hacerlo, pero yo creo que el espíritu es claro. Sí. Simplemente yo creo que lo que dice la indicación es lo que señala el diputado Cornejo, es decir, que hay un tope del 50%, donde hay una provisión absoluta para que la Fiscalía pueda aprobar operaciones de concentración respecto a empresas que representarían más del 50% de la cuota de mercado en productos que fueron parte de la canasta básica familiar. Sin embargo, lo que dice es que, sin perjuicio de este límite, en la facultad
reglamentaria de ejecución, el Ministerio después puede bajar, no podrá nunca subirlo, porque el límite que se pone en la ley es el 50%, establecer cuotas más bajas, dependiendo efectivamente las condiciones de competencia de ese mercado. ¿Ah? Podría ejercer esa facultad, no podría ejercerla, de acuerdo a distintos productos. ¿Ah? Quizás si que eso efectivamente enreda, digamos, o genera cierta incertidumbre, que en el fondo se estaría dando una facultad para poder después bajar eso. Yo creo que invito, presidente, por su intermedio, al diputado mocionante que pueda a lo mejor eliminar la delegación de facultades, siendo el último punto seguido, punto aparte, y con eso creo que dejamos un marco más amplio, porque de todas maneras la Fiscalía Nacional Económica, a la luz, ¿no es cierto?, de los distintos antecedentes, los estudios de mercado, etcétera, va a poder rechazar o aprobar con condiciones la fusión de empresas, ¿no es cierto?, que representen incluso una cuota inferior al 50%. Esa facultad ya la tiene la Fiscalía Nacional Económica. ¿Para qué dejar una facultad a la Fiscalía Nacional Económica, un tope en la ley y después un mandato reglamentario al Ministerio? Creo que eso efectivamente podría generar una complicación. Muy bien, el diputado Daniel Farca se abre a eliminar la última frase, después del punto seguido, a su vez, y hasta regirar este último. Diputado René Zafirio. Por supuesto, toma el micrófono. Presidente, es que lo que pasa es lo siguiente, me parece atingente el retiro del último punto de la indicación del diputado Farca. Pero lo que tiene que quedar claro, desde mi punto de vista, es que lo que estamos haciendo nosotros es dictar una ley. Es absolutamente posible que los criterios que hoy día maneja el Ministerio de Economía y la Fiscalía Nacional Económica para los efectos de estimar que un 50% constituyen un umbral razonable, justifiquen otorgar una facultad, y estoy hablando no solo respecto de esta indicación, sino que en términos generales, justifiquen otorgar una facultad de esta naturaleza. Pero cuidado, porque nosotros no sabemos, porque como no estamos legislando para 1 año, ni para 2 años, ni para 3 años, no sabemos qué uso se le puede dar a esta facultad en el futuro, pudiendo reducirse el umbral al 1%, porque va a estar expresamente facultado por ley. No tengo la menor duda que ni este ministro ni este fiscal van a optar por un criterio de esta naturaleza, pero hay que ponerse en escenarios que pudieran poner en peligro también la actividad económica, que lo hemos escuchado tantas veces durante este debate. Yo creo que es no solo respecto de esta norma, en estas materias los temas tienen que quedar definidos, presidente, en la ley. Tenemos que tratar de reducir al máximo las facultades discrecionales de los órganos que tienen que resolver en un momento determinado algunas situaciones que sean o que impliquen una transgresión a la ley. Ese espacio, desde mi punto de vista, tiene que quedar reducido a su mínima expresión, de tal manera que la discrecionalidad sea absolutamente excepcional. Muy bien. Queda claro que el diputado Daniel Farca se abrió a eliminar la última parte. ¿Sí? Sí. Ministro, y después la diputada Fernández, y votamos. Ministro. Yo reitero nuevamente que la posición del Ejecutivo respecto que nos parece que el objetivo de esta indicación es precisamente el mismo objetivo que persigue el Ejecutivo en términos de establecer un control obligatorio de fusiones que permita establecer condiciones para el funcionamiento de los mercados de forma tal de no entorpecer el funcionamiento de los mercados y por lo tanto preservar la libre competencia. Nos parece que el instrumento que ha propuesto el Ejecutivo en este caso, que es un control obligatorio, donde se pueden establecer condiciones para el funcionamiento y para la realización de esas fusiones, es la forma adecuada de hacerla. Porque en el análisis caso a caso de los mercados muchas veces podemos tener situaciones muy especiales. Y lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo la libre entrada de nuevos actores, pero no prejuzgando mercados con anterioridad. Nos parece que eso podría ser de alguna u otra forma negativo. Ciertamente que entendemos la necesidad de avanzar en evitar concentraciones, pero todos los mercados, cada uno de los mercados son mercados distintos y por lo tanto las condiciones que se establezcan pueden incluso fomentar la competencia, incluso fomentar la entrada de nuevos actores. Creemos que ese debe ser el espíritu.
reitero, como Ejecutivo compartimos la necesidad de fortalecer la libre competencia, de que efectivamente tengamos más actores, pero no necesariamente el establecer un umbral determinado va a actuar como un número mágico que nos va a generar ese funcionamiento. Creemos que lo que estamos haciendo en términos de fortalecimiento del control obligatorio de fusiones, el establecimiento de estudios de mercado que nos permitan ir estableciendo cuáles son regulaciones para mercados en particulares que podamos dictar, que nos permitan fortalecer la libre competencia, es la forma adecuada de hacerlo. Muy bien. Diputada Maya Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Una parte la dijo Zafirio, no quiero repetirme, pero concuerdo que no puede ser que dependa de la autoridad después bajar los umbrales. Es decir, entendemos que tanto el fiscal y el ministro están aquí por impedir que tengamos nuevos casos de colusión, pero el día de mañana alguien podría bajar el umbral, eso me preocupa. Y en ese sentido, bien que se retire esa parte. Pero lo otro también, la idea es que aquí también como país avancemos a no seguir concentrando. Yo entiendo que hay que ver como el tema de los mercados, que hay que tener consideraciones, pero Chile no puede seguir concentrando mercados. Yo creo que en algún momento tenemos que legislar para que de verdad exista la competencia en nuestro país y nuevamente tengamos un mercado competitivo, porque lo que estamos viendo hoy en día es que existe mucha concentración. Muchas gracias. No, presidente, mire, yo quiero hacer una reflexión de carácter personal, porque efectivamente este tema de la colusión que se ha descubierto que la opinión pública conoce, desde el punto de vista del Ejecutivo no es que haya reaccionado. Este es un proyecto que se viene tratando objetivamente mucho antes de que la opinión pública conociera el tema de la colusión. Pero a mí me preocupa lo siguiente, y un poco en la línea de lo que dice el ministro. Si uno se ha dado el trabajo de escuchar en los últimos días muchos programas de radio o leer la prensa en general, a propósito del caso colusión, que es muy grave y nadie quiere restarle importancia ni la gravedad que tiene y que reviste, pero pone en discusión un conjunto de otros elementos que la opinión pública y nosotros conocemos, entre otros el tema de la concentración económica. Efectivamente, a cualquier persona le puede repugnar, molestar, desagradar que hayan ciertos mercados donde los niveles de concentración sean muy altos. Pero estando de acuerdo con el propósito y con la filosofía que hay detrás de la indicación, a mí me parece que el propósito de este proyecto de ley es fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, darle facultades y generar mecanismos para que en el combate a la colusión se sea lo más eficiente y eficaz posible. Traspasar esa línea hoy, a mí me parece, no que esté vedado el debate, pero no me parece que sea esta la instancia adecuada para discutir un tema que necesariamente vamos a tener que discutir probablemente, no sé si luego o más tarde, pero vamos a tener que discutirlo, porque creo que es un hecho de la causa. Pero eso amerita que lo hagamos en otro minuto de la discusión, en otra instancia, y no legislar en esta materia, tratar de resolver en este proyecto problemas que tiene nuestro mercado, nuestra economía, que son bastante más complejos. Entonces yo tengo temor, me puedo equivocar, pero tengo temor que en este proyecto tratemos de resolver problemas que no tienen que ver con las ideas matrices del proyecto, que yo creo que están suficientemente claras. Ha pedido la palabra el fiscal y vamos a someter a votación. Muchas gracias, señor presidente. En la misma línea de lo que establecía el ministro, yo creo que lo que se está proponiendo por el Ejecutivo es un sistema que está en línea con la experiencia internacional. Esta indicación yo no la he visto en otros países, con una restricción de esta forma tan rígida. En cambio, el sistema que se propone, claramente un mercado o una operación con estas características va a pasar a una segunda fase. Y claramente la segunda fase, el expediente va a ser público. Y las partes o todos los interesados van a tener la posibilidad de hacer valer sus puntos de vista de qué efectos podría tener esa operación de concentración. Entonces, yo creo que como está redactado por el Ejecutivo el sistema, yo creo que va a recoger de todas maneras operaciones de este tipo y va a haber una discusión pública caso a caso respecto a ese mercado. Y yo creo que ese es el espíritu de lo que yo he visto afuera en legislaciones comparadas, que donde efectivamente existe un cierto espacio de discrecionalidad y una formalidad para que se lleve a cabo esa discusión. Sobre el texto concreto, me preocupa la definición de lo que es canasta básica familiar. Y miren, yo le empiezo a poner problema. Suponga que es la producción de la canasta básica familiar, pero ¿qué pasa con aguas arriba? ¿Qué pasa con los proveedores
de esos proveedores que tienen un giro que es distinto. Y yo les digo una cosa, para que vean lo complicado que es esto, ¿qué pasa con el retailer? Porque el retailer no es un productor de productos de la canasta básica familiar, es simplemente un revendedor, digamos, los compra y después los vende. Entonces el retailer no estaría o podría no estar comprendido en esta restricción del 50%. Pero lo que más me preocupa, no solamente eso, lo que más me preocupa es cuando dicen 50% del mercado correspondiente de su giro. Es muy difícil definir, y las discusiones en materia de fusiones siempre se dan en torno a eso, a qué se entiende por mercado relevante para esta materia. Es muy difícil definir cuál va a ser el mercado relevante y es muy dañino empezar con una regla ex ante sobre eso, porque todo va a depender de la economía, digamos, de hasta qué punto existen posibilidades de alternativas respecto al consumidor. Esto es lo que todas las legislaciones del mundo evitan. Y por eso es que la entrada y el proyecto ejecutivo se refiere a ventas. No hace un análisis en relación a participaciones de mercado. Porque ya eso de alguna forma es tautológico y requiere un análisis de la operación tan grande para poder determinar si efectivamente es el 50% de qué. Y uno puede decir, digamos, el agua mineral respecto al agua potable. ¿Son sustitutos unos de otros? ¿Qué pasa con una bebida gaseosa, digamos? ¿O qué pasa con una cerveza? Y las discusiones normalmente de fusiones se dan en torno a eso. Entonces, yo creo que esta es la parte, este es el talón de Aquiles, y yo entiendo la filosofía que hay detrás y la comparto. Pero este es el talón de Aquiles de una regulación tan rígida como esta. Después hay casos particulares donde efectivamente, y por eso también yo entendí la última idea, digamos, o la última frase del proyecto, hay casos particulares donde desde el punto de vista de un órgano de libre competencia considera que es más eficiente y que se van a producir más beneficios respecto a los consumidores si existen concentraciones que incluso superan el 50%. Y han habido casos concretos, por ejemplo, la operación de televisión de TV Cable que se hizo en el 2004, y ahí lo que miró el Tribunal de Libre Competencia, la Fiscalía ahí no estaba feliz con esa operación, pero el Tribunal sí, lo que miró es que podían venir cambios tecnológicos. Y si uno le saca la foto, esa operación era como un 85%. De nuevo está el problema. ¿Qué es lo que se define por mercado relevante? Si la televisión de libre recepción es un sustituto a la televisión por cable o no. Pero con los cambios tecnológicos que han venido, una norma como esta lo único que hace es rigidiza mucho la discusión. Lo mismo con las barreras de entrada. Hay productos que pueden estar dentro de la canasta familiar, pero que hay un posible sustituto muy evidente y que es a través, por ejemplo, de la importación de esos productos. Y ahí se produce un disciplinamiento de ese mercado en forma automática. Entonces yo creo que no es justo, no es razonable, no es eficiente, de nuevo, tener una regla de esta. Porque puede ser en realidad que el número no sea un 50%. Si en cambio hay muchas barreras de entrada o incluso hay leyes que lo protejan, yo creo que podría ser incluso un 30%. Nosotros cuando vemos presiones de concentración nos asustamos ya cuando la cifra sube un 30 o un 35%. Entonces yo no le daría tampoco a las mismas empresas el regalo de esa diferencia, de ese delta entre el 30 y el 50%, sino que le daría más bien la, entre comillas, incertidumbre de que tienen que hacer una presentación y que se va a hacer una discusión pública sobre cuál es el mérito del punto de vista de libre competencia de eso o no. Y termino con esto, y aquí termino. Si la preocupación nuestra... No. Señor fiscal, no, con esto termino. Mire, si la preocupación, y de nuevo que yo recojo la filosofía de la indicación, si la preocupación detrás de esto también son los carteles, yo le digo, la concentración o el menor número de personas que participen en el cartel es claramente un incentivo para cartelizarse. ¿Por qué? Porque hay bajos costos de transacción. Pero los estudios que se han hecho afuera demuestran que el peor ambiente ecológico para que se produzcan los carteles no es cuando, o sea, es cuando existan menos, pero lo peor aún es cuando existan pocos, pero tengan el mismo porcentaje. Y una regla como esta del 50%, al final lo que va a hacer probablemente es que va a llegar a que cada uno de ellos tenga un tercio, un tercio, un tercio. Y es el peor ambiente. ¿Saben por qué? Porque ahí sí que son compañeros de colegio. Porque en el fondo tienen las mismas, no tienen ni un incentivo, no tienen ninguna simetría respecto a cómo ejercen el cartel. Entonces, ese cartel, lo que se ha estudiado, ese es el peor cartel, cuando las participaciones de mercado son muy parecidas. Diputado Daniel Farcas. No, interesante el debate. Presidente, yo entendiendo las razones que tiene el fiscal y el ministro,
yo estoy dispuesto a que retiremos la indicación, siempre y cuando exista el compromiso formal de que se patrocine un proyecto de ley que efectivamente vaya en función de combatir los oligopolios. Porque la verdad es que los argumentos que da el fiscal pueden ser y son muy atendibles, pero sinceramente seguimos con el mismo problema. Y yo desafío a cualquiera de esta sala que vaya a una góndola en un supermercado y encuentre más de 2 o 3 alternativas en el supermercado. Y nos vamos a encontrar, lamentablemente, señor fiscal y señor ministro, con que sigue siendo la misma realidad de ayer. Por lo tanto, si hay un compromiso formal de patrocinar efectivamente en lo que queda del año 2015 un proyecto de esta naturaleza, sí, pues. Eso es, pues yo le estoy pidiendo al ministro, pero si, oiga, diputado Cornejo, con su permiso. Bueno, por su intermedio, presidente. Muy bien. Vamos a votar porque no se puede. A ver, colegas, no se puede retirar porque hay uno de los autores de la indicación que no está. Pero entiendo que Daniel habla, digamos, en cierta manera. Entonces yo creo que vamos a tener que votarlo igualmente de manera negativa. Pero yo recojo lo que plantea el diputado Farca, sin la posibilidad de poner algunos criterios para poder evaluar la concentración que sea más claro en esta materia. Muy bien. Proceda a tomar votación. Diputado Fernández. Diputado Campos. Diputado Chaín. Me abstengo. Diputado Coloma. Diputado Cornejo. En contra. Diputado Farcas. En contra de mí mismo, lo que una... Eso es doloroso. Diputado Gutiérrez. Diputado Edwards. Diputado Zafirio. En contra. Ok. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. Diputada Turres. Presidente. En contra. Está rechazada por 11 votos en contra y 2 abstenciones. Muy bien. Queda rechazada entonces. Presidente, nos trasladamos a la página 67. Vamos a analizar el artículo 53 que está contenido dentro de este numeral 20. Estamos dentro del mismo numeral. Sí. Y hay una indicación de la diputada Fernández y de los diputados Ceroni, Chaín, Cornejo, Zafiro y Soto al inciso final del artículo 53 que se propone en este numeral para reemplazar la frase "el fiscal nacional económico podrá ponerlas en conocimiento de terceros interesados" por la frase "el fiscal nacional económico deberá ponerlas en conocimiento de terceros que tengan interés legítimo". Claramente se establece la obligación de poner en conocimiento, más que la facultad. ¿Qué les parece, colegas, que la aprobemos por unanimidad? Muy bien. Aprobado. ¿Dónde seguimos? Sí. ¿Qué cosa? Presidente, hay que trasladarse a la página 69. Hay una indicación al artículo 55 contemplado dentro de este numeral 20, que es de la diputada Fernández y de los diputados Chaín y Zafirio, que es para reemplazar en el artículo 55, en el inciso segundo, la frase "y a los" por la siguiente: "las asociaciones de consumidores y a los demás". Diputado Chaín. Lo que pasa es que esto dice relación con lo siguiente, ¿ya? Esto dice relación con el procedimiento que está establecido en el título cuarto de control de operaciones de concentración. Y la verdad es que esto lo que permite es hacer efectivo lo que se establece más abajo, que en definitiva, y viene así en el propio artículo, quienes reciben tal comunicación, así como cualquier tercero interesado en la operación de concentración, incluyendo proveedores, competidores, clientes, consumidores, etcétera, podrán aportar antecedentes de la investigación dentro de los 20 días siguientes a quien que se hubiera publicado en su web institucional la resolución que ordene su extensión. ¿Ya? Entonces,
la verdad es que a mí me parece que aquí es importante que se les notifique también expresamente a las organizaciones de consumidores, así como se le tiene que notificar a los demás agentes económicos que estime pertinente, a las autoridades directamente concernidas. Esto está en un registro que es público, se hace vía correo electrónico, digamos, hacer un clic, ¿ya? Y no hay ninguna carga más, y lo que permite es que lo que ya establece esta norma, que es efectivamente que terceros interesados, incluso lo habla cualquiera y pone a modo meramente ejemplar a los consumidores, etcétera, puedan hacer observaciones en un proceso de control de fusiones. Lo que permite esto es facilitar esto diciéndole, mire, además de publicar, de notificar usted a las autoridades directamente concernidas, a los agentes económicos en términos generales, incorporar expresamente un clic a las asociaciones de consumidores que están registradas. Eso es todo. Muy bien. Está muy claro, diputada Turres. No, quiero solo señalar que en nuestro país cuya atención 100% son los consumidores y que ese organismo yo creo que le corresponde estar atento a las distintas cosas que pasan en general en el mercado. Entonces, si hemos ido rechazando y con argumentos, yo creo cada una de las intervenciones de estas asociaciones de consumidores, yo preferiría seguir por la misma línea. Gracias, presidente. Muy bien, sometamos a votación. ¿Sí, señor fiscal? Señor fiscal. Yo creo que esto debiera ser innecesario. ¿Por qué? Porque el 55 se refiere a la segunda fase, y si ustedes ven el inciso siguiente a este, dice el expediente será público, y la forma en cómo lo va a hacer público la Fiscalía Nacional Económica es subiendo a su página web, obviamente no la información confidencial. Entonces, es al revés. Yo creo que aquí se le está agregando, entre comillas, una carga. Incluso se quiere eliminar eso de que sea juicio del Fiscal Nacional Económico a quienes se le envía, cuando la carga, y es muy barato, así como hacer un clic es barato, así también meterse a la página web de la Fiscalía y ver cuáles son las operaciones que se están viendo. Entonces, yo no sé por qué habría que hacer un tratamiento especial respecto a un tipo de organismo. Es como, si fuera así, yo también diría que habría que agregar al CERNAC, al Ministerio de Economía y a cuantas otras más autoridades que podrían tener algo que decir. Todos los que tengan algo que decir podrán no recibir un email o no, pero lo van a poder hacer, porque efectivamente esta información va a estar en el sitio web. Institucional. Muy bien. Diputado, presidente, sí, lo que pasa es que yo no encuentro razón al ser fiscal, salvo lo que me parece que complica un poco es que, asimismo, en el inciso segundo del artículo 55, ¿ya? Se establece una notificación, ¿ya? a autoridades directamente concernidas. Obviamente que está el Ministerio de Economía, está el CERNAC, etcétera, ¿no es cierto? Si es que son actividades especiales reguladas por alguna otra superintendencia, no sé, electricidad y combustible, etcétera, tendrá que hacerlo. Lo señala expresamente. Entonces, quizás sería bueno, ¿no es cierto?, que quede claro que esta resolución, independientemente del tema del proceso, digamos, de que esté dentro del proceso del expediente, se pueda notificar en la página web como un banner especial, digamos, de estas resoluciones, porque eso va a permitir que todos los actores económicos efectivamente puedan tener conocimiento. Aquí además es facilitar una norma que existe, que es el principio de publicidad, ¿no es cierto?, de los actos públicos, que está en el artículo 8 de la Constitución Política. Aquí no estamos innovando respecto a eso. El tema es que, es cierto que el expediente va a ser público, pero si el expediente, aquí no sale, no es electrónico, si alguien tiene que ir, ¿no es cierto?, a la Fiscalía, a Nacional Económica, a ver los expedientes para ver si que se dictó la resolución, es distinto a lo que usted señala hoy día de que esta resolución se va a publicar inmediatamente en la página web. Si se publica inmediatamente en la página web, evidentemente que la situación cambia, ¿ya? En ese sentido, ¿mantienen la indicación, diputado? Sí, está al final del inciso. Diputado. ¿La retiraría? Sí, así la retiramos. Sí, Muy bien, queda retirada la indicación. Diputado Edwards. Solamente le pido que si puede consignar en acta que en la votación anterior me gustaría que se considere mi abstención, en particular por la dificultad de definir el interés legítimo respecto a la obligación del fiscal económico en poner conocimiento. Que fue votada por unanimidad. Quería solamente que quede en acta que me gustaría
Con mi abstención. Sí. ¿Quiere cambiar el voto? Sí, o por último que en acta, sí, muy complicado. Se puede cambiar. Oye, muy bien, queda cambiado. Sí. Muchas gracias. La 11 tenemos que discutirla, si la 11 que no la retiraba. ¿No hemos llegado a ello? Ah, ya, perfecto. No, que ahora toca ahora. No hemos llegado allá. Sí, pues. Señor secretario, ¿dónde? En el mismo artículo hay una indicación. 55. Sí. El mismo artículo tiene una indicación de la diputada Fernández y de los diputados Cerori, Chaín, Cornejo, Zafir y Soto, que figura en la página 70 del comparado, que es para modificar el artículo 55, inciso segundo, eliminando las frases a juicio del fiscal nacional económico y la frase de las partes de la operación. ¿Diputado Chaín? Sí, no es lo mismo, porque... Déjame, ¿puedo explicarla? El diputado Chaín lo va a explicar. Ya. Que aquí señala, quienes recibieren tal comunicación, así como cualquier tercero interesado en la operación de concentración, incluyendo proveedores, competidores, clientes o consumidores de la parte de operación, podrán aportar antecedentes a la investigación dentro de los 20 días siguientes a aquel... Lo que ocurre es que, más que el tema, a mí me parece que el que quede a criterio a juicio del fiscal nacional económico, ¿ya?, le da una facultad un poquito discrecional. Yo creo que eso debería ser también parámetro objetivo, ¿no es cierto? Y creo que eso podría quedar en el reglamento, en alguna normativa, pero no tan discrecional, digamos, que el fiscal decida a quién sí, a quién no. Esa es la primera parte. Y la segunda parte tiene mucha importancia porque cuando señala quiénes son partes interesadas, dice clientes o consumidores de las partes de la operación. Y resulta que en muchos casos, ¿ya?, los consumidores no son de las partes de la operación y sí les afecta. Por eso estamos eliminando las partes de la operación. Caso de, por ejemplo, la papelera. Los consumidores no son consumidores de la papelera directamente, de las partes de la operación. Son básicamente consumidores del supermercado, del almacén, etcétera. Y por eso que creo que eliminar de las partes de la operación lo que hace justamente es aclarar que no necesariamente estamos hablando de quienes entregan producto al consumidor final, pero si es que tiene impacto indirecto en los consumidores, también pueden tener interés legítimo en aportar antecedentes. Eso. El ministro me asiente como una norma o una sugerencia conveniente. Diputado Edwards. Solamente me parece bien la explicación, de hecho la comparto. Ahora, si sacamos a juicio del fiscal económico, alguien tendría que definir quiénes son las personas que tienen que, o sea, en quién queda, cómo se define eso. El fiscal tendría que ser... El fiscal entiendo que siempre es el que toma las decisiones, pero a juicio del fiscal es como un juicio exclusivo, digamos, que le da una atribución. Pero queda así, queda bien en la técnica de legitimidad. Queda bien. No se traba el sistema, porque igualmente el fiscal conserva la facultad de conducir el proceso. ¿Alguien podría reclamar que tenía que ser notificado? No fue? Sí. ¿Les parece, colegas, por unanimidad? ¿Sí? Muy bien. Queda aprobado por unanimidad. La 11. La 11 completa. La 11 completa. Sin mérito, sin fundamento. Un y cuarto. Presidente, entonces está aprobada la indicación por 10 votos a favor. Muy bien. Presidente. ¿Qué página vamos? Hay que trasladarse a la página 72, que de los mismos señores diputados, que puede introducir una modificación al artículo 57 del mismo numeral 20. La indicación que está a la derecha con la letra B. Sí. Diputado Fuachain. No, lo que ocurre es que acá se establece una sanción al que haya transcurrido el plazo por parte del fiscal sin que tome alguna de las medidas que se establecen en la ley. Pero señala una cosa que me parece bien curiosa, que dice que si transcurre este plazo sin que se tome alguna decisión, la operación de concentración se estimará aprobada de manera pura y simple, aunque el notificante, es decir, el que notificó la operación, haya ofrecido algún tipo de medidas de compensación. O sea, aún el notificante ofrece medidas y si es que el fiscal en el fondo no resuelve dentro de plazo, se entiende aprobada pura y simplemente. Entonces lo que yo digo es que se tendrá aprobada
en las condiciones que se ofreció con las medidas ofrecidas, porque no puede, digamos, la sanción terminar favoreciendo tanto al notificante que incluso se entiende aprobada sin las medidas que él mismo voluntariamente ha ofrecido. Muy bien. ¿Les parece que la aprobamos por unanimidad? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Queda aprobado por unanimidad. Sí, la misma, 10. Es una presión para el fiscal esto, ¿no? Para poder hacer una decisión dentro de los 90 días. Eso, además, el fiscal, sin duda, con eso se tiene que ir. Claro, si deja pasar los 90 días, le dan este beneficio a la empresa, claro que sí. Presidente, hay una indicación de los mismos... Estamos legislando por usted ahora. Hay una indicación de los mismos señores diputados que es a la página 73 del comparado y que es al artículo 58 contenido en el numeral 20. Siguiente tenor, que es para modificar en el artículo 73. Primero, reemplazar la coma a continuación de la palabra notificación por la disyunción o. 2. Eliminar la frase o cuando hubieren antecedentes que permitan sospechar fundadamente que la operación notificada se hubiere perfeccionado. Diputado Fuachain. Presidente, esto lo que habla es del archivo, de los antecedentes. Y señala que se tiene que necesariamente archivar los antecedentes cuando existió el abandono o en los casos en que existe un desistimiento. Pero además dice, si se realizó la operación de concentración, si se concretó la práctica, hay que archivar los antecedentes. A mí me parece grave, porque es un estímulo a que, en definitiva, si se tomó conocimiento que, a pesar de que está el proceso en curso, que no estaba resuelto por el Fiscal Nacional Económico, si tomaba alguna de las 3 medidas que le otorga el título 4 de esta ley, igual se concretó la operación de concentración, entonces se archiva los antecedentes. Yo sé que ahí podrían haber otro tipo de sanciones, entregar otro procedimiento, pero a mí me parece que no debiéramos nosotros archivar el procedimiento administrativo si es que se concretó la fusión, porque efectivamente podría reclamarse respecto de nulidades, podría reclamarse desde el punto de vista de otro tipo de situaciones dentro del propio procedimiento administrativo. Entonces a mí me parece que el archivo debiera ser en los casos de desistimiento y abandono, pero no en el caso en que por la vía de los hechos, aún sin una resolución, se concretó la fusión. Le voy a ofrecer la palabra al fiscal. Sí, al fiscal. Muy bien, diputada Turres. A ver, yo prefiero pecar de preguntona de repente que hacerme la que conozco algunos conceptos, porque aquí como no lo hemos visto completo, me gustaría entender quién se entiende por el notificante y a qué se refiere esta notificación, porque ha salido en varios artículos, pero no hemos pasado por el artículo donde se definen estos conceptos. Entonces, si pudiéramos partir de ahí para poder comprender a cabalidad tanto el artículo como su indicación. Le ofrezco la palabra al señor fiscal. Muchas gracias. Mire, yo creo que está bien la indicación del Ejecutivo por un tema de derecho administrativo, porque uno tiene que cerrar esa investigación que está alojada en la división de fusiones y que ya no tiene razón de ser, porque las empresas, incumpliendo la ley, y esa es la hipótesis, efectivamente materializaron la operación sin esperar el procedimiento administrativo de aprobación. Entonces uno tiene que cerrar esa arista y después ese caso no va a ser visto por la gente de fusiones, sino que por la gente de incumplimiento, y pasa a otras personas, digamos, que lo que van a hacer es preparar un requerimiento, o sea, preparar una demanda en relación con las empresas que no han cumplido las leyes y que además de eso puede haber eso afectar o potencialmente afectar la libre competencia. No es, y nosotros lo hemos hecho así, que cuando interactúan procedimientos frente al Tribunal de Libre Competencia o que tienen carácter jurisdiccional, no es bueno tener sobre la misma materia un procedimiento también administrativo que esté en curso. Entonces, por eso es que lo que se tiene que hacer se tiene que cerrar ese procedimiento y así se hacen las cosas más ordenadas y luego se pasa ese caso internamente a través de una resolución interna de ese expediente al procedimiento de incumplimiento. Muy bien, diputado. No, a mí me parece muy claro lo que dice el fiscal, salvo que quizás, así como está, puede quedar en algún momento una situación de un limbo, que al final no se decidan a presentar tampoco un requerimiento, y por lo tanto que se resuelva, se cierre lo administrativo, se archiva y que no se presente el requerimiento. Entonces, yo prefiero que por último se modifique en el sentido de que
en caso de haberse iniciado un requerimiento, digamos, en virtud de haberse concretado la fusión, pero que se cierra administrativamente cuando se presenta el requerimiento, pero no que ocurra que cerremos el procedimiento administrativo, por una parte, y que a lo mejor no se inicie un procedimiento contencioso. Entonces, creo que eso es lo que yo no quisiera, porque al final puede haber un estímulo, ¿ya?, a apurar el que se genere la operación de concentración, ¿ya?, se cierra el expediente administrativo, se archiva, y después puede que resulta que no exista ningún tipo de requerimiento, a pesar de que esto se hizo sin efectivamente terminar, esperar que el procedimiento que está establecido en el título cuarto esté concluido. Entonces, a mí me parece que si el sentido de lo que usted señala, el que nos acaba de relatar, quizás quedaría mejor, o habiéndose iniciado un procedimiento contencioso en virtud de haberse concretado la fusión o la operación. Es un tema administrativo, digamos, de cómo se organiza al interior de la Fiscalía, más bien, este tema, ¿no? ¿Tiene efectos, digamos, hacia afuera? Yo creo, a ver, yo entiendo lo que dice el diputado Chaín. Lo que pasa es que son dos procedimientos de distinta naturaleza que se están dando al mismo tiempo. Uno en relación con fusión, y ese queremos matarlo, y otro en relación con incumplimiento de las leyes o incumplimiento de la normativa de libre competencia, y ese queremos que surja, hacerlo vivir, ¿ya? Y también los timings son distintos, porque, y esto es relevante, porque y esto ya nos pasó, porque de nuevo es lo que hacía referencia a la sesión anterior, de que la Fiscalía presentó un requerimiento en contra de alguien que ejecutó una operación de fusión sin haberla consultado, es que lo pudimos hacer como 7 meses después de que supimos que la operación se materializó. Y esa es una investigación que es confidencial. ¿Y por qué? Porque tuvimos que hacer un estudio econométrico de la sustituibilidad de lo que se había fusionado para ver hasta qué punto se podía afectar efectivamente o cuáles eran los riesgos que habían desde el punto de vista de libre competencia. Entonces, yo creo que es evidente, y yo me extrañaría que un fiscal no tomara esa actitud. Si alguien está dándole la espalda al sistema, ya no solo que no se presente, sino que se presenta y después no lo cumple o no cumple las formalidades del procedimiento, es evidente que tiene que poner todos los cañones ahí y apuntar, porque si deja pasar eso, el que viene no va a ser nadie va a consultarlo, digamos. Entonces, creo que naturalmente, creo que es que esta cuestión, o sea, que si alguien quiere mantener el sistema de control de fusión, es evidente que quien lo incumple va a tener mérito para que se inicie un proceso en su contra. Entonces, yo creo que, de nuevo, por un tema de derecho administrativo, es más ordenado cerrar esa investigación, porque ahí ya se acabó, y iniciar o abrir una investigación por incumplimiento. Claro. Muy bien. Yo no sé si la mantienen lo habíamos conversado, esto hecho con el Ejecutivo en su momento, la redacción de esta indicación. La conversamos con el Ejecutivo, habían estado en principio de acuerdo con ella. Yo entiendo que a mí me gustaría reformularla, en el sentido que lo podemos dejar para la tarde y reformularla en el sentido que se ha señalado acá, es decir, que iniciado un proceso contencioso, da un requerimiento, se tiene que archivar inmediatamente, porque al final es lo mismo que está diciendo el fiscal nacional económico. Lo importante es que no dejemos esta situación en un limbo, que se cierra el administrativo y no tenemos ninguna certidumbre si se va a iniciar o no un proceso contencioso por haber incumplido la ley. Creo que eso genera un justo equilibrio. Yo creo que es una buena alternativa. Muy bien, el fiscal me está sintiendo. Y diputada Turres. Por su intermedio me gustaría pedirle al fiscal si puede aclarar el concepto del notificante y a qué notificación se refieren las normas, por favor. Muy bien, y voy a hacer una propuesta al final. Señor fiscal. Mire, muy resumido, y esto es muy relevante. Aquí se está cambiando una cuestión así gruesa de cómo opera el sistema capitalista, en el sentido que pueden haber libremente transacciones entre compradores y vendedores, ¿no? Y se está diciendo que aquellas operaciones que pueden efectivamente tener consecuencias de manera preventiva desde el punto de vista de libre competencia requieren una autorización del Estado. Y por eso se habla de notificante y no un consultante, es porque el notificante son las personas que quieren hacer una operación de concentración. Y operación de concentración está definido en términos bastante amplios, digamos, donde se adscriben a conceptos de la ley de mercado de valores, básicamente.
Entonces, ese notificante son los que quieren hacer la operación y aquí se le está dando certeza de los plazos, el timing por el cual el Poder Ejecutivo o la Administración, a través de la Fiscalía Nacional Económica, va a ver esa operación y hay fases distintas, que básicamente son 2 fases, y si la operación es sencilla, en la primera fase se va a aprobar, y si no es sencilla se puede pasar a una segunda fase, y si no puede haber una reclamación incluso ante el Tribunal de Libre Competencia. Bueno, muchas gracias. El Ejecutivo se ha abierto a formular una indicación junto con los autores de la indicación y con esa partiríamos la sesión de la tarde. Ahora nos quedan 5 minutos y entraríamos a ver el Código Penal. Así que yo le sugeriría que lo dejáramos para la tarde. Muchas gracias. Se levanta la sesión.